Y con ese mensaje a favor del socialismo os dejo, agradeceros vuestra atención y hasta la próxima y hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Vamos a introducir una pequeña modificación en el programa, en el sentido de que en estos momentos pertenecía abrir un turno de preguntas a cualquiera de los intervinientes de la mesa que ya lo ha hecho. Lo vamos a dejar para el final y vamos a pasar a la intervención del cónsul general de la República de Cuba para Andalucía y Extremadura, don Ulises Herrán, que lleva pocos meses en el cargo, pero ha llegado con las ideas muy claras y con enormes ganas de trabajar. Su experiencia diplomática anterior lo sitúan en Guatemala, en Ecuador, en México, y él destaca por su cercanía en el trato personal y humano y su disposición a participar en actos como este encuentro comarcal de solidaridad con Cuba. Su principal reto es romper la imagen negativa sobre Cuba que imponen los poderosos medios de información y dar a conocer los logros y avances de la Revolución Cubana en salud, deporte, cultura, ciencia, servicios sociales, turismos y también las posibilidades de inversiones que ofrece la isla. Toma la palabra don Ulises Herrán Fernández, cónsul general de Cuba en Andalucía. Ya me dijeron que era un privilegiado por tener el micrófono aquí. Pero lo pedí porque si quería utilizar algunos argumentos que tengo aquí por escrito para mi intervención. En primer lugar, agradecerle a Antonio aquí, alcalde de La Puebla, por esta hermosa iniciativa que han apoyado, que han ejecutado los amigos del Movimiento de Solidaridad con Cuba aquí en esta comarca. A Marina, la bella diputada al Parlamento de aquí andaluz, ferviente amiga de la Revolución Cubana, a los alcaldes que nos acompañan acá, representantes del Movimiento de Solidaridad con Cuba y de la Asociación de Cubanos que reside aquí en Andalucía. En definitiva, a todos ustedes que nos acompañan aquí hoy. Yo en primer lugar quería agradecer las intervenciones realizadas por cada uno de los compañeros. Me han sacado hasta las lágrimas. Es hermoso estar en un lugar y escuchar palabras tan profundas sobre el país del cual uno viene y representa. Y sobre todo, como se decía conceptualmente, de una revolución que une gobierno y pueblo, que son uno mismo. Por eso cuando se habla tan bellas palabras sobre soberanía, sobre independencia, sobre luz, sobre otro mundo imposible, y se habla con ese entusiasmo y cariño sobre Cuba, a cualquier cubano que esté en cualquier rincón del mundo, se le habla a nosotros. Porque siente el orgullo de venir de esa patria que, como dijera a mí un amigo aquí, de un proceso revolucionario que ya no nos pertenece solo a los cubanos, sino que es patrimonio de todos aquellos que luchen por el bien de la humanidad. Y por eso quería empezar mi palabra con el agradecimiento a todos los que me han antecedido y han hablado de esa manera de Cuba. El sentido de este tipo de encuentro a nosotros nos interesa mucho. Hoy no solo el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba el que existe, también está el bloqueo en los medios alternativos, en los medios de difusión, en los medios de difusión masiva de las grandes corporaciones de la información. La imagen que se ha dado en varios lugares del mundo sobre Cuba es una imagen negativa,
Y este tipo de encuentros lo que nos permite es a nuestros amigos e incluso a los que tienen cierta duda o interrogantes, por poderles brindar un grupo de informaciones sobre la realidad cubana e incluso sobre la propia historia de la Revolución Cubana, muchas veces tergiversada. La conferencia que me han puesto es un reto para mí, en 45 minutos hablar sobre historia, presente y futuro de la Revolución Cubana. Si lo paso, me sentiré realmente satisfecho, pero en 45 minutos hablar de una cosa de esa manera es difícil. No obstante, asumo el reto y trataré de ustedes darles la información que creo interesante. Para romper también ese bloqueo que estamos hablando del mediático, se anunciaba aquí el próximo día 18. Se van a realizar en Sevilla, entre el 18 y el 19, un grupo de actividades con una delegación cubana que viene, encabezada por un compañero que está vinculado directamente a lo que hoy en Cuba se conoce como la aplicación de los lineamientos de la política económica y social del país, recientemente aprobado en el Congreso del Partido y que ha suscitado mucho interés en el exterior desde el punto de vista de conocer en qué consiste, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr, que en esencia lo que decía el amigo Ángel, un socialismo mejor y más humano y con resultados económicos superiores, pero siempre un socialismo. Esa delegación dará una conferencia el lunes 17-18 a las 7:30 a todos nuestros amigos en el círculo social del parque, el círculo, ¿cómo se llama aquí? Centro cívico del Parque de los Príncipes, que está frente al consulado. Están todos invitados. Va a estar también Mirta, como decía Ángel. Va a estar Martínez, un sociólogo también vinculado a toda esta actividad. De manera tal que también es parte de esto que estamos haciendo nosotros aquí en el exterior, que es dar información de la situación actual de nuestro país. Para comenzar con el tema de la historia, tenemos que remontarnos muy rápidamente a los orígenes del conflicto entre Estados Unidos y Cuba, que dicho sea de paso, no es un conflicto que surgió con la Revolución Cubana. Muchas veces se trata de decir que desde que triunfó la Revolución, desde que la Revolución tomó sus primeras medidas, nace el conflicto entre Estados Unidos y Cuba, y no es así. Desde el propio surgimiento de la nación norteamericana, su segundo presidente, Jefferson, año 1800, ya expresaba las intenciones del poderío norteamericano sobre esa pequeña isla. Y cito muy rápidamente. Este es Jefferson, 1800, aunque con alguna dificultad, refiriéndose a España, que en aquel momento colonizaba nuestro país, consentirá también en que se agregue Cuba a nuestra unión. Había ya el primer planteamiento de una figura política como el presidente de los Estados Unidos, haciendo referencia a la expectativa y esperanza de que Cuba en algún momento dejara de ser de los españoles para ser de Estados Unidos. 9 años más tarde decía: confieso francamente que siempre miré a Cuba como la adición más interesante que pueda nunca hacerse a nuestro sistema. Recalcaba el mismo principio. Destino manifiesto. Los que hayan estudiado recordarán, siempre Estados Unidos se ha concebido como la opción mejor del mundo, no ahora, sino desde que incluso surgió como nación.
y como el lugar paradisíaco donde todo es posible de la mejor manera. 1823, doctrina Monroe, América para los americanos. Y ahí estaba diciéndole a las potencias de este continente: tengan cuidado, esta región no es de ustedes, esta región es nuestra. Política de la fruta madura, 1823. Teoría que decía: en la política como en la física hay una ley de gravedad. Y como mismo una manzana cae por su propio peso, cuando Cuba deje de estar en la órbita de España, por su propio peso pasará a la órbita de los Estados Unidos. Y así sucesivamente, hasta que logran la famosa enmienda Platt en Cuba, un acápite de la Constitución cubana que le permitía intervenir en Cuba si sus intereses estaban en peligro. Ya en la época de la pseudo república en Cuba, y pseudo república porque era una república de falsedad, una república que estaba dirigida por los intereses económicos de Estados Unidos. Ya en esa época hubo 4 intervenciones producto de esa enmienda Platt. Cuba supuestamente independiente y soberana, luego de la guerra de independencia, sin embargo, maniatada y bajo todo un control del poderío norteamericano. Al año 1959, cuando triunfa la Revolución Cubana, el 70% de los terrenos fértiles de Cuba estaban en manos de las grandes corporaciones de producción agrícola de los Estados Unidos. El petróleo en manos de ellos. Rockefeller dominaba todo el sector financiero del país e imponía la política fiscal de Cuba. Los ferrocarriles, la electricidad, el teléfono en manos de corporaciones norteamericanas. Como dijo aquí, cuando triunfa la Revolución Cubana, que establece todo el programa soberano para recuperar sus riquezas, por supuesto que no le puede gustar al gobierno de los Estados Unidos. Pero esas siempre han sido sus intenciones, las de apoderarse de Cuba. Las de ver en esa llave del Golfo esa fuerza más, como decía Martí, para apoderarse de toda la América. Y por tanto, en nuestro país se requería una revolución profunda, soberana, independiente, nacionalista, pero con una proyección hacia el futuro que resolviera las grandes desigualdades que existían en el país. Y de esa manera lleva la Revolución Cubana al poder, cuya historia ustedes conocen, y de ella no me voy a referir. Ahora, ¿cuál siempre ha sido el objetivo de los gobiernos norteamericanos, esos 11 presidentes que desde que triunfó la Revolución Cubana han estado en el poder en los Estados Unidos? Primero, derrocar a esa revolución. Segundo, eliminar el socialismo en Cuba. Tercero, retroceder en Cuba hacia el capitalismo. Cuarto, recuperar su hegemonía sobre la región a partir de que Cuba deje de ser lo que es hoy. Esa siempre ha sido la estrategia. No importa si estén republicanos o demócratas en el poder. A lo largo de los 11 presidentes que han estado en el poder en los Estados Unidos desde el 59 para acá.
¿Qué ocurre? ¿Cómo se lleva a cabo esa estrategia? 5 elementos fundamentales. Bloqueo, agresiones, subversión, satanización de la Revolución Cubana y aislamiento internacional. Si usted ve a lo largo de cada uno de los presidentes de Estados Unidos, esos 5 elementos han estado presentes. ¿Qué ocurre? En función de que quien esté en el poder sean republicanos, dominicanos o demócratas, utilizarán más uno u otro. De esta manera los republicanos siempre han usado más la agresión directa, el discurso agresivo, la posible amenaza de una agresión directa contra Cuba, moviendo todos los resortes en el mundo para lograr eso. Y otros han utilizado lo que se llama la política inteligente hacia Cuba, de lograr destruirla con mecanismos mucho más sutiles, como es el carril 2 de la Torre Eiffel, como es la subversión interna en Cuba. Y es ahí donde quiero detenerme, porque es lo que ocurre hoy. En el gobierno de Obama hace la revolución cubana. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los mensajes que a nivel mundial se traslada en relación con Cuba por las grandes corporaciones de la información es que el gobierno de los Estados Unidos de Obama ha venido dando pasos favorables a una relación entre Cuba y los Estados Unidos que Cuba no ha sabido responder o corresponder de igual medida. ¿Qué ha hecho Obama como medida? Porque incluso no ha llegado ni a lo que llegó Clinton en su momento cuando fue presidente. Restableció los viajes de los cubanos radicados en los Estados Unidos a Cuba, no los de los norteamericanos, a pesar de que eso es un derecho constitucional del pueblo norteamericano de viajar a donde quiera. No lo restableció. Y muy sutilmente manejar los contactos entre instituciones según los intereses de subversión de los Estados Unidos. Y me voy a referir a hechos concretos para que se tengan los elementos. Hacemos énfasis en este tema porque este es uno de los temas que más confunden a veces a nuestros amigos. ¿Qué ha hecho Obama? ¿Y por qué Cuba no responde igual? Si hemos respondido como tenemos que responder. Lo que primero hay que decir es lo que pretende Obama y cómo lo está haciendo. Datos sobre el tema. En los Estados Unidos está la USAID, que ustedes deben conocer, que es la agencia que se dedica a la cooperación, ¿no es cierto?, a la cooperación con los países. Esa agencia es la agencia que en estos momentos tiene el dinero para la subversión en Cuba. Le voy a poner el ejemplo de los datos de los recursos que ha venido manejando en esta actividad. Cuando el gobierno de Bush, y estamos hablando de un republicano, en el primer mandato de Bush usó 21 millones para este tipo de actividad hacia Cuba. En el segundo mandato de Bush llegó al total de 40 millones. Pues bueno, Obama en los 2 primeros años, ya está terminando, estas cifras son mucho mayores ahora actualmente, en solo 2 años dedicó 40 millones de dólares a esto. ¿Qué refuerza esto? La teoría, o sea, lo que estaba diciendo al principio, no es la agresión que vamos a agredir a Cuba como el ejército o como una brigada mercenaria. Es, vamos a agredir a Cuba con recursos que desestabilicen al país y promuevan una rebelión interna. Uno de esos recursos está dado a una persona que también en el ámbito internacional se ha movido mucho
y que el gobierno de Estados Unidos maneja, que es el caso de Alan Grosso. Este es un señor que ha estado viajando a Cuba y que su objetivo era difundir, distribuir tecnologías de punta en el campo de las comunicaciones, cuyo potencial le permitía que no fuesen detectadas por los servicios normales en el país existentes de detección de comunicación. Imagínense ustedes que le viajen al país personas con tecnologías avanzadas que no existen en el mercado tradicional para crear redes en busca de información de dónde están los descontentos de la población, dónde el bloqueo está incidiendo más. ¿Qué líder puede aparecer por ahí joven que ante la situación pues pueda ser captado y con recursos que le demos pues puede hacer una oposición? Ustedes conocen el caso de las damas de blanco, que son pagadas por la oficina, que se pagan entre ellas a ver, porque a ti te llegó tanto y a mí no me llegó tanto, que me faltó el salario de este mes. Eso ha salido en la televisión. Zapata, un delincuente que muere, que lo han hecho a través de los medios aparecer como un líder de la disidencia. Esos son los medios de difusión. Pero los medios de difusión no dan la información de los resultados del juicio a Alan Grosso, donde dos personas vinculadas a su actividad subversiva contra Cuba eran agentes de la seguridad del Estado que desenmascararon sus planes y que hoy están publicadas en todas las páginas de internet, muchas de las cuales ya tienen los compañeros, incluso en la página web de las asociaciones de amistad aquí. Los videos ahí, las entrevistas. Eso demuestra cómo los planes subversivos contra Cuba se mantienen. Vayamos a otro caso. Giovanni, no sé si la vamos a mencionar, una bloguera, porque fíjense que todo esto está destinado a lo que hoy son los medios más sofisticados dentro del mundo y que generan estado de opinión, crean movimientos. Giovanni Sánchez, bloguera cubana, supuesta expresión de lo que es la realidad, entre comillas, por supuesto cubana, y que se dedica a decir cualquier cantidad de cosas sobre Cuba. Premiada con premios internacionales, esa señora, o esa muchacha, porque no está bien, no está una persona, tiene ubicado su blog en un espacio que pertenece a una empresa extranjera, que además está destinada solo para los nacionales de ese país. No sabemos cómo está esta señorita metida en eso. El ancho de banda que utiliza el blog de ella es 60 veces el que tiene Cuba. Fíjense los recursos que maneja. Se traduce en 16 idiomas. De manera tal de que detrás de ella hay todo un andamiaje y recursos que muchas veces Cuba no dispone para su población, para ofrecerle esa amplitud de acceso a los canales de información en internet como quisiéramos tener. De lo cual también existen campañas contra Cuba, que si no tenemos acceso todo a internet, no, y que realmente el bloqueo influye también en esa situación. Recientemente ha sido publicada una información en Panamá, una empresa que tiene que ver con las comunicaciones con Cuba, le está siendo aplicado el bloqueo, la ley del bloqueo, y está siendo sancionada con multas por lo que está haciendo. O sea que en el tema de la subversión es un tema que hoy hacia Cuba está incrementado, hay recursos puestos fuertes porque se apuesta a eso.
La apuesta es tratar de crear un Estado dentro que haya información hacia el exterior distorsionada y que pueda influir. Contra eso, lo que decían los compañeros aquí, 50 años de pensamiento libre del cubano a partir de la educación que se le ha dado al pueblo cubano, que es capaz de pensar por sí solo, que tiene acceso a toda la información del mundo, que lo mismo se pone lo que ocurre en Europa, que lo que ocurre en África, que lo que ocurre en América, que lo que ocurre en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, y que tiene posibilidad de pensar por sí mismo. Y esa anécdota que tú decías, y tanto la conversamos a partir del día, es así. Usted viaja a Cuba y se encuentra con el cubano que critica lo mismo que está ocurriendo allí, mal hecho, pero que además cuando le pregunta sobre un fenómeno en el mundo, lo sabe tan bien como cualquier funcionario de la Cancillería nuestra. Porque el nivel de información es clave en el ser humano y de educación. Que la persona piense por sí sola. Entonces, hoy en día la batalla de ideas es clave y por eso nosotros le damos tanta importancia a los medios alternativos, porque ante el bloqueo mediático que imponen las grandes transnacionales en la información hay que abrir brechas con los recursos a nuestro alcance, con esa revista que hace la asociación, con esos blogs que tienen las asociaciones, con las páginas web que tienen las asociaciones, con estos eventos. Esa es la manera de poder nosotros romper el bloqueo mediático. Ese reto que decían que tenemos ahí, es verdad que es un reto. Ese es el tema, subversión, bloqueo. El bloqueo con el gobierno de Obama no ha sufrido absolutamente ningún cambio y ha tenido condiciones para poder hacerlo. ¿Por qué razón? Primera, una comunidad internacional que durante 20 años ha estado votando en Naciones Unidas el fin del bloqueo y donde en los últimos 4 años más de 180 países han dicho no, solo han votado en contra Estados Unidos y su aliado Israel. Y de vez en cuando se han abstenido 3 islas del Pacífico cuyo presupuesto de Estado depende de los recursos que le da el gobierno del Estado. O sea, la comunidad internacional completa en contra del bloqueo. Primer elemento, externo. Para tú tomar una decisión que permita hacer cambios en esa política hacia Cuba. Segundo elemento, le voy a leer 2 o 3 muy breves cosas que ocurrieron una vez que Obama llegó al poder, que desde el punto de vista de condiciones internas le favorecían a la adopción de decisiones en el sentido que estamos diciendo. Él tomó el poder el 20 de enero del 2009. 21 de enero, un día después, un senador, Max Baucus, presidente del Comité de Finanzas del Senado, declaró: necesitamos reformar nuestra relación con Cuba. La OFAC ha dedicado demasiado tiempo, dinero y esfuerzo para aplicar nuestro embargo comercial a Cuba. Esto hace más difícil a los granjeros de Montana y otros estados vender sus productos en un mercado que queda a 90 millas de Estados Unidos. El bloqueo no solo afecta a los cubanos, afecta también a muchos en Estados Unidos que quisieran comerciar con Cuba, que tienen su mercado natural en Cuba, que pueden recibir productos biotecnológicos de primer nivel cubano, cuyas vacunas hoy no existen dentro de los Estados Unidos, o las que existen tienen menos calidad, y sin embargo el bloqueo no lo permite. Esto dicho por el senador, presidente del Comité de Finanzas del Senado, un día después de tomar posesión. Otro representante, William DeLau, presentó el proyecto de ley, el número que ponen ellos, que propone la eliminación de las restricciones a todos los viajes de Estados Unidos a Cuba, a todos los viajes. No era solo a los viajes de los cubanos, a todos los viajes. Los norteamericanos quieren ir a Cuba,
¿Cuántos norteamericanos no han sido sancionados por el embargo, por el bloqueo? Y la palabra embargo, yo me agradezco haberme equivocado, porque otra de los clichés que se venden en el mundo es que es embargo. Embargo es entre dos países. Bloqueo es cuando la política de un país que se aplica en el comercio con otro se ejerce de manera que dificulta el comercio de terceros, y eso es lo que ocurre con el bloqueo. Así hay otros ejemplos, no se los voy a dar mucho. Ahora quiero referirme a resultados de votaciones de Estado. Fíjense que estoy hablando de dirigentes de primer nivel en los Estados Unidos con posiciones a favor de concluir el bloqueo. Ahora vamos a la población. 9 de febrero, pocos días también después de él haber asumido la presidencia, se dieron a conocer los resultados de una encuesta realizada por Opinion Dynamics y Fox News, la cual arrojó que entre 990 votantes registrados, el 59% está de acuerdo con que se normalicen las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y se levante el bloqueo, mientras el 30% lo considera que no. O sea, muestras por encuestadoras de primer nivel que tienen todo un sistema técnico bien concebido, cuyos resultados son importantes, se miden en otras cosas también hacia el interior de Estados Unidos y que reflejan 60% de la población de Estados Unidos a favor del fin del bloqueo, 30% no, ahí hay un 10% que parece que estaba indeciso. Para no abrumarnos con más datos, ¿qué significa esto? 3 elementos a favor de que Obama pueda tomar una decisión. Comunidad internacional a favor de ello. Figuras de primer nivel dentro del Congreso y el Senado también. Y un contexto de la población favorable a ello. ¿Por qué no se hace? Sí, tiene todo a su favor. Y si además mi discurso es en ese sentido, ¿por qué no se hace? Porque en esencia está lo que explicamos. Ellos saben que una Cuba sin bloqueo, su crecimiento económico y social se multiplicaría de una manera abismal. Porque hay por ahí que dicen, no, que sin bloqueo, quiten el bloqueo para qué. Quiten el bloqueo. Quítenlo para que vean. Fíjense si ha sido así lo que les decía, que qué es lo que ha hecho, cuál ha sido el resultado de la aplicación del bloqueo por parte de Obama. En 2009, la OFAC multó a 9 empresas y bancos por un monto total de 542.665.503 dólares. 9 empresas multadas como resultado del bloqueo por más de 542 millones. También impuso multa a 3 individuos por 25.000 dólares. O sea, aquí la cacería es lo mismo contra el que hace un negocio, porque yo les invito, busquen en la página web Cuba contra Bloqueo. Es una página que está en internet, Cuba bis con el bloqueo. Ahí usted va a tener, si lo poncha, cada uno de los pasos que desde el 59 hasta la actualidad ha venido dando los gobiernos norteamericanos en función del bloqueo. Señores, sale un libro así. Porque el bloqueo es una enfermedad del poderío de Estados Unidos para ser consecuente con esa historia que yo dije que sale desde Jefferson. ¿Cómo acabamos con esa isla? Y vuelve a ser capitalista y vuelve a ser lo que queremos nosotros para que sea lo que para nosotros tiene que ser en el continente americano. Esto fue en el 2009. En el 2010 también, lo pueden ver ahí, infinito, una gran cantidad de multas.
pueden buscar en la página web, no lo voy a estar más con esto. Ahora, conclusión, el bloqueo sigue intacto. Eso que también se dice, que el bloqueo se ha suavizado, que el gobierno de Obama ha hecho pasos en sentido favorable, que le corresponde a Cuba ahora, es otra falsedad mediática. Nosotros le hemos presentado una agenda de conversación a los Estados Unidos diciendo: ustedes de verdad tienen intenciones de conversar con Cuba. Aquí están los temas. ¿Cuál es? Claro, por supuesto. Base naval de Guantánamo, bloqueo, liberación de los hijos. Cuando ellos ven eso en la mesa, dicen: no, pues que la ciencia de la conversación es esa. Vamos a entrarle de verdad al problema cuando hay que entrarle. En definitiva, es una retórica, que es lo que ha caracterizado al gobierno de Obama en relación con Cuba. La actividad terrorista la actividad terrorista. Ustedes conocen que nosotros hemos sido víctimas del terrorismo desde el propio principio de la Revolución Cubana. Por mencionar solo algunos hechos: Playa Girón, 176 cubanos fallecidos, 50 discapacitados. Operación Mangota, 33 tareas concebidas con planes subversivos contra Cuba. 229 bandas creadas en el interior del país. Yo estoy dándole todos estos datos porque hay que comprender la razón de los 5. Y al final me voy a referir a lo que hoy en Cuba estamos haciendo para consolidar nuestro socialismo a partir de lo que se aprobó en el Congreso del Partido. 5 de mayo del 80, sí. Acto terrorista contra un círculo infantil en Cuba. 570 niños y 153 trabajadores se vieron involucrados en esa situación tan difícil. La guerra bacteriológica, década de los 80. En los años 90, 68 actos terroristas contra Cuba. En definitiva, hay toda una lista grande. También existe un documento en internet que se llama Demanda del Pueblo de Cuba al Gobierno de Estados Unidos por daños humanos. Fue un juicio que se hizo oficialmente en nuestro país, que tiene todo el historial de esas agresiones. Finalmente, este documento dice lo siguiente, porque esto sale a raíz de que cuando nosotros nos vimos en el 75 en la necesidad de defender la soberanía nuestra ante aquellas incursiones en territorio cubano de naves, de aeronaves, de Hermanos al Rescate, otra de las organizaciones terroristas que operan contra Cuba, y a pesar de todos los esfuerzos que hicimos por tratar de que no lo hicieran, se lo pedimos al gobierno norteamericano, le mandamos informaciones, siguieron haciéndolo y tuvimos que defender nuestra soberanía. En aquella ocasión fueron tan descarados que hicieron un juicio para tratar de condenar al gobierno de Cuba y situaron montos de las consecuencias de ese acto de defensa soberana nuestra. Como consecuencia, nosotros reportamos con la realidad, con la verdad, y se llevó este juicio abiertamente por los medios de difusión, en el que se dieron los resultados del mismo.